que siempre tiene él ahí en primera mano para contarnos a todos nosotros y por supuesto a ustedes. Pero este domingo le queremos agradecer muy especialmente a Roberto Di Sandro porque a través de su gestión estamos también en comunicación telefónica con el jefe de gabinete Santiago Cafiero. Así que primero saludamos a Roberto Di Sandro. Robert, ¿cómo te va? Muy buenas tardes y después vamos a charlar, por supuesto, con el jefe de gabinete. ¿Cómo estás, Roberto? Bueno, buenas tardes y feliz día el Día del Padre para todos. Muchas gracias. Bueno, y ahora saludamos al jefe de gabinete, Santiago Y ahora Cafiero. vamos con el jefe de gabinete. Exactamente. ¿Cómo le va, Cafiero? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo le va, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo está, ministro? ¿Cómo anda? Bien, felicidades para usted también. ¿Estamos? Bien. Se lo extraña ahí en la Casa Rosada ya. Sí, bueno, sí. Se tiene que cuidarse, ¿eh? Hay que cuidarse, nos estamos cuidando, tenemos una oficinita y bueno, estamos trabajando afuera junto con esta gente que está en el piso, ¿no es cierto? Claro, claro. Mañana, ¿qué pasa mañana? Hay una reunión muy importante. Cuéntenos, a ver qué ocurre. Son parte de las reuniones de trabajo que se vienen llevando adelante con los equipos del Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Transporte. Son estas reuniones que se dan entre las distintas jurisdicciones a nivel nacional, provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires. Este es un poco lo que se viene trabajando desde el inicio de la pandemia y pensamos que ahí dio buenos resultados, porque la tarea que se da entre las distintas jurisdicciones, siempre coordinada, siempre armónica, aunque haya diferencia de criterios, como a veces ocurre, pero siempre las decisiones fueron en una misma dirección. Y eso es importante, porque cuando vemos que en otros países las decisiones de los distintos estados o de los distintos gobiernos fueron para un lado y otros para el otro, lo que sucede es que en el medio quedan los muertos, quedan los más enfermos, más muertos, y lamentablemente es así. Así que para nosotros es clave que siga habiendo coordinación. Creo que en ese sentido hay una gran responsabilidad de parte del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una gran responsabilidad de parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires, de Kicillof, y naturalmente del presidente que se ha puesto al frente del trabajo y la tarea de la pandemia, de tratar de aliviar los efectos de la pandemia y por sobre todas las cosas cuidar la salud de los argentinos y argentinas. Bueno, pero Santiago, vamos a decir unas cosas. El gobierno junto con Rodríguez Larreta y todo el equipo de la capital federal están haciendo un trabajo intenso para coordinar la labor en todo el país y en la capital federal y en Gran Buenos Aires. Pero uno ve por la calle, como se vio ayer, gente sin barbijo, gritando, hablando. ¿Qué va a pasar con esta gente? ¿Van a tener que buscar alguna decisión o alguna medida que sea más ajustable a una situación para evitar los contagios? ¿Sí o no? Sí, a ver, las aglomeraciones de gente son parte de los vectores de contagio más importantes que tiene este virus. Lamentablemente nosotros en el día de ayer, como lo planteamos, entendemos que que todos los argentinos y argentinas pueden manifestarse ahora o manifestar su descontento si entienden que hay una medida de gobierno que no les gusta o que el gobierno no les gusta. Ahora, lo cierto es que también tenemos que hacerlo de un modo más responsable. Me parece a mí que en el momento donde la mayoría de los casos están creciendo en la Ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, en la zona de AMBA, generar una manifestación de estas características lo que hace es generar un vector de contagio muy fuerte. Para nosotros, desde el punto de vista sanitario, nos preocupa. Pero bueno, nosotros venimos trabajando también en otros ámbitos, seguimos fortaleciendo el sistema de salud, que es necesario, seguimos tratando de generar la apertura de camas para las internaciones leves, tanto en la Ciudad de Buenos Aires en hoteles, como en clubes, como en sindicatos. Esto se viene haciendo en toda la zona del AMBA. Hay que empezar a trabajar y a pensar que el AMBA hay que tomarlo como una sola unidad aquí. Y me parece que lo importante es lo que se viene haciendo. Ahí nosotros venimos trabajando también en los barrios populares, por ejemplo, donde les estamos acercando elementos de higiene, estamos acercando el alimento necesario. Pensemos que nosotros pasamos actualmente a hacer compras y asistencias vía directa o indirectas
a más de 11 millones de argentinos y argentinas, asistencias alimentarias. Me parece que ese también es el retrato del trabajo que se viene haciendo. El programa Detectar, por ejemplo, que es un programa que va directamente a los barrios, no solo a los barrios populares, sino también a los barrios de trabajadores, a los barrios de clase media, podría uno decir, y empieza a hacer operativos de detección de sintomáticos, de aquellos que tienen síntomas, y cómo se trabaja luego con sus núcleos familiares o con sus núcleos cercanos para lograr el aislamiento rápidamente. Esto ha hecho que el virus tenga otro tipo de velocidad. Cuando vemos nosotros, lamentablemente, a veces a algunos molesta esto, pero cuando vemos lo que sucede en el resto de la región, lo que vemos es que la Argentina tenía un comportamiento muy distinto, y ese comportamiento es producto de la decisión política del presidente de hacer la cuarentena rápidamente, de cortar los vectores de contagio, como es el transporte público, limitándolo, o como son las clases, limitándolo, como son las grandes aglomeraciones, como son los espectáculos, también limitándolo. ¿Cafiero? Sí. Sí, discúlpeme. Usted habló de que hay que considerar el AMBA como una sola unidad. Pero bien sabemos que, por ejemplo, en la zona de Capital Federal, quien dirige los destinos de la Capital Federal es Rodríguez Larreta. En la zona de Provincia de Buenos Aires, cruzando la General Paz, está Axel Kicillof. Y en el medio está el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que en cierta manera pareciera que está tratando de conciliar posturas distintas. ¿Por qué digo posturas distintas? Porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en concordancia con lo que ha mencionado ya el presidente, no le temblaría el pulso en volver a fase 1 si los casos siguen aumentando. Por otro lado, Rodríguez Larreta se mostró un poco más reticente a esta posibilidad y está tratando de mantener, digamos, las medidas que hasta ahora se han autorizado, pese al aumento de los casos. ¿Cómo ve que seguramente este tema, imagino, será tratado mañana, que puede llegar a manejar el presidente ambas posturas y qué se puede definir en base a la posible vuelta a fase 1? Nosotros vamos a continuar con los elementos de evaluación, que son la velocidad de contagios, que son la cantidad de casos que tenemos. Por suerte, no por suerte, sino porque tenemos todavía el sistema de salud funcionando plenamente, y todavía tenemos a nuestro sistema de salud que no ha colapsado como en otros lugares del mundo en su momento. Entonces lo tenemos trabajando con cierta normalidad. Tenemos una tasa de letalidad muy baja, tenemos la tasa de letalidad bien baja. Eso es importantísimo porque nosotros tenemos una tasa de letalidad de 2 puntos aproximadamente, un poco más, pero hay países en los momentos de pico, hubo países que tuvieron tasa de letalidad del 15%, por ejemplo. Argentina, por ejemplo, en un momento nosotros tuvimos una tasa de letalidad del 6%, es decir, hemos bajado la tasa de letalidad en este tiempo. Esos son elementos importantes. La cantidad de camas de ocupación de terapia intensiva o terapia intermedia, esos también son elementos. Es decir, nosotros tenemos que nutrir a quienes tienen que tomar la decisión de la mayor cantidad de variables, de elementos, de análisis, como para que tengan todos sobre la mesa para tomar las decisiones adecuadas. Y esas decisiones adecuadas siempre suelen ser, hasta acá, vinieron siendo todas consensuadas, todas para el mismo lado. Yo no veo ningún incentivo para que eso se cambie, sinceramente. Bien. Creo que hay una gran responsabilidad de parte de todos los actores involucrados y me parece que vamos a hacer lo correcto. Cafiero, Doctor Cafiero, perdón. Sí, doctor Cafiero, le quiero preguntar, me está escuchando, por supuesto, ¿no? Sí. Le quiero preguntar si esta pandemia o esta cuarentena se va a extender. Sabemos que no puede contestar cuándo puede terminar esto, porque evidentemente no tenemos la vacuna y la única vacuna es estar dentro de casa. Pero ¿cómo ve el panorama? Nosotros tenemos que entender una cosa, en la gran mayoría de las provincias de la Argentina, el 85% de la actividad económica, por ejemplo, ya está funcionando normalmente, el 81% de los comercios, de la actividad comercial en la Argentina está funcionando normalmente, o tiene posibilidades de funcionar normalmente, es decir, están abiertos. Tenemos que entender también que hay provincias que han tenido o tienen muy pocos casos y todavía tienen un sistema de salud
bien robustos que pueden atender, parte del fortalecimiento que se hizo desde el Ministerio de Salud a nivel nacional, con las provincias, no solo con los respiradores que hemos asistido, sino sobre todo con los insumos médicos, con las capacitaciones, con los test de diagnóstico. Es decir, hay una gran capacidad que todavía las provincias pueden seguir absorbiendo y por eso están trabajando muy correctamente, muy coordinadamente. Cafiero, Hoy Valentina la Blasón situación la está saluda. circunscrita en AMBA. Sí. Hoy la situación está circunscrita en AMBA. Y ante la pregunta ahí de qué va a suceder en AMBA, bueno, hasta que los casos no empiecen a bajar, nosotros tenemos que seguir cuidándonos como nos seguimos cuidando hasta ahora. Y lo que tenemos que ver es si no tenemos que poner un pie en el freno porque vemos que los casos se disparan. Ese es el punto. Claro. Sí, le decía, Cafiero, buenas noches. Está claro que se está priorizando la salud ante todo y me parece muy bien que así sea, pero hay una realidad también económica y ya 90 días hace que diferentes rubros no han podido trabajar, no han podido facturar y de alguna manera se tienen que sostener, indicando también que podríamos volver a fase 1. ¿Qué le dice a esa persona que está en la casa, que no ha podido facturar y que ya no sabe qué hacer porque no puede sostenerse? ¿Cuál es el plan económico, si es que lo tienen, para poder levantar la situación cuando esto pase? Primero hay que tener medidas concretas en el momento del tránsito de esto, no solamente para cuando esto pase. Entonces ahí lo que nosotros hemos desarrollado es una política de ingresos para la familia, que es el ingreso familiar de emergencia, para 8.700.000 personas en el primer tramo, ahora para 9 millones de argentinos y argentinas en el segundo tramo. Hemos desarrollado también políticas de asistencia al trabajo y la producción, el ATP, que ya hicimos 2 pagos y ahora vamos a continuar, ahora sí con los sectores críticos, con estos que me planteabas vos anteriormente. Si bien hay sectores que ya se pusieron en funcionamiento, bueno, hay otros que todavía no se han podido poner en funcionamiento porque tienen restricciones lógicas, ¿no? Aquellos sectores que son críticos desde el punto de vista de las aglomeraciones o aquellos sectores que tienen que ver con el turismo, por ejemplo, que es una actividad que viene muy castigada, el Estado Nacional va a seguir asistiéndolos. Con respecto también a los trabajadores independientes, hemos desarrollado esta política de crédito a tasa subsidiada, a tasa cero, que se empieza a pagar recién en enero, ya 500.000, entre monotributistas y autónomos han accedido a ese crédito, y ahí me parece que tenemos una política concreta hacia ellos. Y lamentablemente, en la medida en que haya sectores o zonas geográficas donde no se pueda reactivar o reanudar la actividad rápidamente, bueno, el Estado Nacional va a seguir, por orden del presidente, va a seguir trabajando en desarrollar las herramientas necesarias para cuidar a nuestras pymes, a nuestros comercios. Hemos desarrollado también, por ejemplo, una línea de crédito ya hace tiempo, pero ahora vamos por el segundo tramo. Hemos desarrollado una línea de crédito muy por debajo de las tasas de interés a lo que venían acostumbrados el sector productivo, sobre todo el año pasado. Estamos en una tasa promedio del 24%. Entonces ahí me parece que nosotros hemos desarrollado muchas herramientas a partir de que es un gobierno que escucha, es un gobierno que es pragmático y que genera las herramientas necesarias con los recursos necesarios. Doctor Cafiero, sabemos perfectamente que el gobierno está haciendo todos los esfuerzos para ayudar a la gente en este momento que se encuentra muy mal. Pero ustedes se han fijado también en que siguen aumentando los precios de los artículos y evidentemente hay alguien que controle ese aumento que se produce casi a diario en distintos sectores y en distintos locales. ¿Ustedes lo perciben eso? Sí, claramente. A ver, nosotros lo que hicimos fue la primera semana del aislamiento, o sea, estoy hablando el aislamiento se decretó el 19 de marzo. Ya esa primera semana, aproximadamente el 25 o 26 de marzo, nosotros dispusimos los precios máximos. Los precios máximos se retrotrajeron al 6 de marzo. Eso obviamente que fijó una cantidad de precios y evitó la especulación sobre los precios. En términos de planilla, estoy diciendo, no quiero que me ataquen con esto porque yo también voy al supermercado. Lo que empezamos a desarrollar a partir de esa norma y de ese marco normativo, todas las fiscalizaciones necesarias. Nosotros hemos desarrollado todas las fiscalizaciones. En mi parte quedó, por ejemplo, como alguna de las atribuciones que me dio
el presidente en los decretos de necesidad de urgencia fueron las de reorientar recursos humanos. Y, por ejemplo, reorientamos 1.600 inspectores de la FIP para que hagan este relevamiento de precios en supermercados, en pequeños comercios, y hemos tenido resultados. Pero bueno, lamentablemente lo que vemos es también un efecto que se vio en el mundo. Por suerte en Argentina no hubo desabastecimiento, pero acuérdense las imágenes, mismo en Estados Unidos, donde la gente se llevaba el papel higiénico, donde quedaban las góndolas vacías. Eso en Argentina no sucedió. Esto es parte también de que hubo un gobierno que estuvo muy encima de toda la cadena de producción de alimentos y también en todo lo que es el encadenamiento logístico. Y también hay una responsabilidad importante de parte de nuestras pymes productoras, de nuestras empresas productoras en ese sentido. Bueno, muy bien. En caso de seguir la cuarentena y extenderse, ¿se van a hacer, van a tomar alguna medida para que la gente continúe trabajando desde la casa? Porque parece que ha tomado cuerpo que en la casa se puede trabajar y la administración pública, que es manejada por el gobierno, puede instalar en cada uno de los hogares una tarea que hace la oficina pública actualmente. ¿Qué le parece a usted esto? A nosotros nos ha dado un buen resultado. El Estado continuó trabajando, todas las dependencias del Estado continuaron trabajando, obviamente que no en forma presencial, pero sí desde el primer día pudieron continuar trabajando a partir del teletrabajo. Con lo cual, para nosotros, para la administración pública, fue importante contar con estos elementos de tecnología como para que continúen desarrollando sus tareas los trabajadores de la administración pública. De ese modo hicimos que el Estado siga funcionando. Si no, hubiera sido imposible. Imagínense, si el Estado no hubiera podido estar funcionando, ¿cómo hubiéramos hecho estas medidas que les detallé? El ingreso familiar de emergencia, la asistencia al trabajo y la producción, los subsidios de tasa, la creación de fondos de garantía, es decir, una batería de medidas que se hicieron gracias a la administración pública y gracias al teletrabajo de la administración pública. Muy bien, Santiago Cafiero, jefe de gabinete, le agradecemos muchísimo la comunicación. Estaremos expectantes a ver qué es lo que se resuelve mañana, a ver si hay o no definiciones en esta nueva reunión entre el presidente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno porteño. Y por supuesto también el agradecimiento a nuestro compañero Roberto Di Sandro, quien fue quien hizo las gestiones para que hoy lo tengamos con nosotros. Un abrazo para ambos. Agradezco, Santiago, agradezco mucho, Cafiero. Muchas gracias a ustedes. Le mando un gran saludo a usted, a su familia, y bueno, nos seguiremos encontrando en algún momento en la Casa de Gobierno. Le mando un gran abrazo. Seguro que sí, un gran abrazo.